que correspondía a la cavidad torácica y una caudal que correspondía a la cavidad abdominal o parte de ella, ¿no? Porque la cavidad abdominal también tiene un componente muscular. En ese sentido, nosotros tenemos que identificar los órganos que se encuentran en el tracto digestivo dentro de la cavidad abdominal. Recordemos que parte del conducto digestivo se encontraba en la región cervical y en la cavidad torácica cuando hablamos del esófago, ¿no? Porque el esófago se origina en la faringe, se desplaza por el lado izquierdo a nivel del cuello, penetra la cavidad torácica, penetra el diafragma y continúa su camino hasta llegar a el estómago. Bueno. Entonces los órganos de la cavidad abdominal que vamos a encontrar, y recordemos lo que ustedes vieron en equino, ¿cuáles son? Parte del esófago, el estómago, el intestino delgado, que se divide en 3 porciones, duodeno, ilen y yeyuno. Bueno, intestino grueso, mucho más largo en algunas especies, un poco más corto en otras. Encontramos porciones del tracto digestivo como el ciego, que se encuentran muy desarrollados en algunas especies y en otros no. Y encontramos el intestino descendente o también llamado colon. Bueno, eso hablando de la parte digestiva, de la parte tubular. Pero también existen órganos accesorios al tracto digestivo que no corresponden a una estructura tubular, sino que corresponden a una estructura parenquimatosa, es decir, órganos sólidos. En ese caso, pues nos tendríamos que referir, por ejemplo, al hígado y por el otro lado al páncreas, o en la parte media al páncreas. Un órgano que no hace parte del tracto digestivo, pero que se encuentra dentro de la cavidad abdominal y que se encuentra relacionado con la parte linfática, con la defensa del organismo y con el reservorio de sangre, corresponde al vaso. Bien, órgano impar que se encuentra principalmente ubicado del lado izquierdo. Bueno, esos son los órganos de la cavidad abdominal. Algunos autores, señor, el diafragma no es un órgano como tal, está dividiendo, ¿no? Es el músculo que está dividiendo. Algunos autores involucran el piano, bien, muy relacionados con el hígado. Vamos a ver en disección cómo se relacionan los riñones con el hígado. En este caso estamos observando pues un canino, pero en cualquier especie nosotros tenemos que tener varios parámetros al momento de evaluar dentro de una exploración clínica a la cavidad abdominal. En ese caso nosotros tenemos que tener en cuenta varias técnicas de exploración. ¿Cuáles técnicas de exploración consideran ustedes que se pueden realizar en un paciente? O diagnóstico clínico les explicarán en detalle a qué corresponde cada movimiento y cómo se escucha en cada una de las especies. Entonces habrá momentos en donde yo escuche una alta frecuencia de movimientos, entonces hablaré de una hipermotilidad, y cuando escucho una baja frecuencia, entonces hablaré de una hipomotilidad. Y si no escucho nada, pues amotilidad, ¿cierto? Que es un intestino en reposo. Bueno, ¿qué otra técnica encuentro yo para poder explorar el abdomen? La palpación rectal, ¿cierto? Bueno, por un lado. Pero también puedo hacer palpación a nivel... No, porque aquí no puedo palpar nada. En los músculos abdominales puedo palpar, ¿cierto? Entonces, mediante la palpación rectal, por ejemplo, en una vaca, ¿qué puedo tocar en una palpación rectal en este animal? ¿Qué órganos podría palpar? Imagínense ustedes metiendo la mano vía rectal. La parte reproductora. Bueno, pero estamos hablando de la parte abdominal. ¿Qué puedo tocar yo de la parte abdominal? De la parte digestiva, perdón. Colon, o sea, todo lo que es el ano, el recto, La colon. pélvica. Algunas flexuras del colon mayor. Puedo inclusive acceder a colon transverso en algunas especies.
Bien, Y ¿podré también tocar mirar estómago? Si tiene torcido o algo así. Los codos. Sí, bueno, ya identificaré si hay o no anomalías, pero pues lo importante es saber qué puedo tocar. ¿Podré tocar estómago? No. Por ejemplo, en un caballo, ¿podré alcanzar a tocar estómago? No, no alcanza. Pero en una vaca, ¿alcanzaré a tocar el rumen? Sí, claro. ¿Sí? Recordemos que el rumen está en toda la parte izquierda, en la fosa paralumbar izquierda, y puedo acceder a tocar. Bueno, ¿alcanzaré a tocar parte del hígado? Quizá, de pronto sí. Entonces fíjese que la palpación rectal, aparte del componente reproductivo, ¿cierto? Porque principalmente en un bovino se hace una palpación rectal con miras a una exploración reproductiva, pero también puedo hacerlo para hacer una exploración digestiva. Bueno, la palpación que se hace externa sobre los músculos abdominales, ¿qué pretendo identificar en esa exploración o en esa palpación? Sí, acumulación de... Presencia de masas, por ejemplo, Siempre se acumula materia, digamos, como no expulsando no sé, la materia fecal, pues que está duro. compactación fecal. Ujú. ¿Qué más? El perrito que se come la tusa, la pepa de mango, la pelota de plástico. Es que, digamos, sí, cuando digamos ellos comen huesos, eso se le empieza como a enterrarse dentro de los intestinos. Entonces, En algunos pacientes, pues los huesos son un elemento extraño, ¿verdad? Entonces, asimismo el intestino trata de expulsarlos, pero a veces hace tantos movimientos seguidos uno tras otro que el intestino pasa sobre sí mismo, llevando a cabo un fenómeno patológico que se llama la intususcepción, ¿no? Entonces el intestino queda dentro de sí mismo, bueno, disminuyendo el riego sanguíneo de la zona, generando un problema de necrosis y quizá una peritonitis. ¿Qué más puedo palpar en la exploración externa? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puedo palpar ahí? Bueno, un feto puede ser, señor. Sí, en algunos, en el gato sobre todo y en perros pequeños se puede sentir vejiga. Obviamente en grandes especies pues no puedo hacerlo. Bien. Puedo identificar si órganos como el hígado o el vaso se encuentran fuera de los límites topográficos normales. Entonces hablaré de una hepatomegalia o de una esplenomegalia según sea hígado o vaso correspondientemente. también se podría saber si estos tienen un tamaño mayor al que deberían tener, o eso no se vería en una palpación. O sea, digamos que ellos tienen un tamaño de cada órgano específico y que Por eso, entonces primero para eso tiene uno que mirar 100 pacientes normales y establecer cuáles son las proporciones y cuál es la topografía de los órganos para después identificar qué es lo anormal. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, listo. ¿Qué otra técnica de exploración puedo utilizar? Entonces quedó auscultación, que es la del fonendo, palpación, una laparotomía o una celiotomía, que sería un método de exploración quirúrgico. Entonces ese paciente con sintomatología abdominal inespecífica, en donde a través de una radiografía, una ecografía, no se identifica claramente el origen del problema abdominal, pues entonces puedo llegar a hacer un abordaje de la cavidad abdominal a través de una incisión que generalmente se hace por línea media, puedo utilizar desde el pubis hasta el cartílago sifoides. Obviamente no siempre voy a hacer una incisión tan grande, eso depende de mi criterio, ¿bien? Pero tengo esa zona anatómica para poder hacer una incisión, desplazar los músculos abdominales y Señorita, por favor, esto no lo voy a volver a repetir, no voy a ir a otro mesón.
Entonces es muy importante tener en cuenta esa posibilidad de esta técnica quirúrgica, dado que, como les digo, existen momentos en los cuales no me es posible identificar la fuente de un problema digestivo a través de una ecografía, a través de una radiografía, no puedo ubicar el problema. Entonces, ¿qué hago? Pues hago una laparotomía exploratoria o una celiotomía y quizá pueda identificar problemas minúsculos que no son identificables a través de exámenes convencionales. Bueno. ¿La celiotomía cuál es, profe? ¿La misma laparotomía? Sí. Recuerde que la cavidad celómica corresponde a nivel embrionario a la formación de la cavidad abdominal. Entonces, de ahí viene celiotomía o laparotomía. Bueno. Ustedes han visto, por ejemplo, en algunas técnicas quirúrgicas de esterilización de hembras caninas y felinas que hacen un abordaje lateral. Bueno, y entonces existe el mito que entre más pequeña sea la incisión, mejor es el cirujano. Con todo respeto, pienso que entre más pequeña sea la incisión, más grande es la irresponsabilidad. ¿Bien? Porque si yo tengo una ventana de 1 centímetro, me podré dar cuenta si hay una hemorragia dentro de la cavidad. ¿No? ¿Sí? Más aún cuando la incisión se hace abordando músculos abdominales. Recordemos que los músculos están ampliamente irrigados, por eso tienen su color rojo, porque están ampliamente irrigados. Y si yo incido un músculo, ¿qué va a pasar? Pues va a haber una pérdida de sangre considerable. Mi campo visual se va a ver colapsado por una hemorragia. Entonces, ¿qué va a pasar? No voy a tener claridad de qué es lo que pasa dentro de la cavidad. Supongamos que esta sangre, el sangrado que se origina después de incidir músculo, empieza a caer dentro de la cavidad. ¿Qué voy a pensar? Que el sangrado viene de adentro, ¿cierto? Entonces me voy a confundir y voy a perder tiempo y quizá cometa errores. Entonces esa no es la gracia es hacer las cosas bien. ¿Y qué es lo que me permite hacer bien las cosas? Abordar correctamente mi paciente y realizar una incisión en un lugar en donde me permita tener un campo visual apropiado, correcto. ¿Y cuál es ese lugar? Pues la línea alba. ¿Cuál es la línea alba? La unión de la saponeurosis de los músculos abdominales, que se encuentra desde cifoides hasta el tendón prepúbico o pubis. Bueno, entonces ya saben, es correcto abordar la cavidad abdominal a través de la línea alba. Bueno, diferente es cuando se realizan cesáreas, por ejemplo en bovinos, que pues no es necesario tumbar la vaca, no es necesario abordar toda la cavidad para sacar todas las vísceras, no, se puede hacer por un costado y ustedes lo habrán visto o lo van a ver más adelante. Bueno, entonces así quedamos con la celiotomía. ¿Qué más podemos hacer? Señora, la imagenología. Entonces dentro de la imagenología podemos tomar radiografías, podemos tomar ecografías. Y hoy en día existen métodos radiológicos o radiográficos con medios de contraste. ¿Cómo así con medios de contraste? ¿Cómo hago para tomar una radiografía con medio de contraste? ¿Qué hago? ¿Por dónde va ese medio de contraste? Una sustancia que le dan, que generalmente es el sulfato de bario, que es fluorescente, y se le da a beber al animal, de tal manera que el sulfato de bario o el medio de contraste que usen se va desplazando por todo el tracto digestivo y después de cierto momento, depende la especie, depende el tamaño del animal, después de cierto tiempo tomo la radiografía y me fijo en el transcurso, en la ruta de ese medio de contraste y puedo darme cuenta si hay bloqueos, obstrucciones. ¿Bien? Porque el intestino puede rotar, porque puede haber un elemento extraño que esté impidiendo el paso de la ingesta. En la ecografía, ¿qué puedo ver?
Pues principalmente órganos compactos es lo que más interesa para determinar si hay tumores, si hay inflamaciones, si hay de pronto, en el caso de las hembras, acúmulo de pus dentro del útero para identificar si hay o no un proceso infeccioso en curso llamado piómetra, que es la acumulación de pus dentro del útero. Bien. Tenemos también la percusión, entonces yo voy a percutir al abdomen para poder identificar el contenido, la calidad, la clase de contenido que hay allí dentro. Generalmente en las partes altas, ¿qué voy a encontrar? Contenido de gas, ¿no? Principalmente en rumiantes. Contenido de gas producto de la fermentación. Si yo hago una percusión y encuentro que el sonido es compacto, es decir, eso se clasifica como un sonido mate, pues me sugiere que hay una alta cantidad de contenido denso, el cual no ha sido evacuado. Entonces sospecho que este individuo no puede evacuar el contenido, que quizá haya una obstrucción a nivel intestinal. Bueno, si yo percuto y encuentro fluido, que es un sonido intermedio, después ustedes en su semiología tendrán talleres en donde les van a mostrar cuáles son los tipos de sonido a percutir, pues encontraré, si encuentro un sonido que me indique que hay líquido, pues pensaré que hay quizá un derrame de tipo sanguíneo, o que hay de pronto ascitis, que es acúmulo de plasma dentro de la cavidad abdominal, producto de un estancamiento venoso, que quizá haya pus. Bien, entonces todas estas cosas me orientan hacia el diagnóstico, viendo, observando y manipulando la cavidad abdominal. Señor. Otro de los métodos que puedo utilizar es la toma de líquido o fluido peritoneal. Bien, en el peritoneo, la cavidad peritoneal, como la vamos a ver ahorita, existe la producción de un fluido, así como en la pleura y en el pericardio, como vimos, había una pequeña porción de fluido que estaba interpuesto en estas dos membranas serosas. También en el peritoneo, que es la membrana fibroserosa que recubre todas las vísceras de la cavidad abdominal, pues vamos a encontrar también una producción de líquido abdominal. Yo puedo recolectar, obviamente en cada especie puedo recolectar mayor o menor cantidad de acuerdo al tamaño del paciente. Si encuentro un fluido con características opacas, turbias, sanguinolentas, con contenido alto de fibrina, es decir, que se forman coágulos, pues quizá me indique que hay un proceso infeccioso inflamatorio a nivel abdominal y deba yo recurrir a terapéuticas correspondientes, ya sea antibióticas, sea quirúrgicas para hacer un lavado, etc. Bien, el fluido normalmente, cuando vean su patología, se van a dar cuenta que tiene unas características propias, tanto físicas como bioquímicas, que indica normalidad o que indica patología. Esa comparación la harán ustedes en su momento apropiado. Bueno, esa toma de fluido puedo realizarla más o menos 5 centímetros posterior a la cicatriz umbilical. Bueno, eso pues dependiendo de cada especie tiene una zona específica en donde se toma este tipo de pruebas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy? Vamos a retirar por completo la piel en los cadáveres que toca quitar y vamos a reflejar los músculos abdominales, así como habíamos venido haciendo, de tal manera que aquí tenemos el oblicuo abdominal externo. Bien, vamos a quitarlo con mucho cuidado. Debemos dejar a la vista oblicuo abdominal interno y el transverso del abdomen. ¿Para qué? Para poder identificar la topografía normal de los órganos de la cavidad abdominal. Bien, después de hacer la remoción, es decir, quitar las vísceras de su lugar habitual, pues difícilmente podremos volver a tener la pieza tal cual es en realidad. Obviamente, por efectos del formol, la distribución del intestino
se ha colapsado un poco, entonces pues se acerca más o menos a lo que sucede en un animal in vivo. Para eso tenemos un apoyo, entonces miren allá, tenemos algo del aparato digestivo, que es lo que mayormente abarca la cavidad abdominal, pues debemos hablar de la fórmula dental, es decir, cuántos dientes